Les escribo desde la ciudad de Oaxaca. Sigo su canal hace ya algún tiempo y de verdad me encantan sus relatos. Ahora les comparto una experiencia real vivida por mí y que espero realmente puedan compartir. De antemano, les agradezco por leerme. Mi nombre es Hugo. Solo les mencionaré eso, así como tampoco mencionaré el nombre de la institución en donde se originó el problema, por respeto a la misma y a la vez para no ganarme represalias. La cuento porque de la poca gente que conozco, no todos han creído lo que pasamos para ayudar a este cliente, para ayudarlo en su horrible experiencia. Pero sé que en este espacio encontraré quien pueda leerla y después oírla para poder transmitirla, para que todos tengan mucho cuidado. Soy empleado bancario, tengo 36 años. Hace aproximadamente 2 meses, en un día de esos en donde había poco trabajo en la sucursal y muy poco movimiento de la gente, llegó un cliente. Un señor que se notaba desesperado y con un semblante de parecer una persona de aproximadamente 60 años o más, pero que al revisar su identificación me di cuenta que solo tenía 40 años cumplidos. Le pregunté en qué le podía ayudar, pensando yo que podría tratarse de algún trámite de los que diario realizamos como parte de nuestro trabajo, pero no fue así. En ese momento solo me hizo un breve resumen de lo que les contaré, dando como conclusión que le habían echado una especie de terrible maldición, una maldición sobre él y su casa, y que estaba buscando información sobre aquella persona que lo atendió la vez pasada. Puse atención, tomé sus datos y me contacté con él, dado que lo vi muy mal y pensé que podría ayudarlo con algo de alguna forma, y luego se fue. He vivido algunas experiencias paranormales, las cuales luego también compartiré, y por eso me decidí a saber más del caso para tratar de ayudarle, pero jamás imaginé la magnitud de lo que ocurrió. Esta fue su historia, la cual me relató de forma más calmada una vez que las cosas habían pasado, o al menos así lo creemos, y aquí también te relato cómo participé. Hace 4 meses atrás acudí a una de sus sucursales. Únicamente era un trámite sencillo y rápido, pero la persona que me atendió en ese momento, al mismo tiempo de ayudarme con lo que solicité, me ofreció la contratación de una póliza de seguro de vida. Después de escuchar su explicación sobre características, beneficios y demás sobre la misma, le comenté que por el momento no me encontraba interesado, pero que si pudiera regalarme una cotización impresa, con gusto lo revisaría con mi esposa. Después pasaría a verlo si nos decidíamos a contratarla. Así lo hizo, pero antes de eso, vi cómo también traía una hoja correspondiente al estado de cuenta que me había entregado sobre mi tarjeta de crédito, y me pidió firmar en la misma, diciéndome que era parte de la nueva política del banco, el firmar de recibido en una copia del documento entregado para su archivo personal y por seguridad, según él. No me convencí mucho, pero al leer que no era algún contrato o algo por el estilo, sino únicamente una copia del documento que yo tenía, lo firmé. Me retiré sin decir más que gracias y buenos días, pero aún así notando en aquella persona una mirada de desagrado de alguna forma. Tal vez porque no compré en ese momento el seguro. Antes de salir de la sucursal me puse a revisar en una pequeña mesa frente a su escritorio los datos que contenía mi estado de cuenta, y entonces escuché que le llegó una llamada al teléfono de su escritorio, en la cual estaban prácticamente obligándolo a realizar la venta de un seguro de vida ese día, sí o sí. Según pude entender, de aquello dependía su continuidad en el empleo. El joven tenía en altavoz su teléfono y por eso pude escuchar lo que le decían, pero mejor me salí lo más rápido que pude y pensé en el trato que a veces pueden recibir estos empleados. Y así me fui. Todo iba normal. Pero entonces, lo demás empezó a ocurrir. Pasaron 3 días de aquella visita sucursal y entonces al llegar la noche me había quedado solo en casa dado que mi esposa había salido a una reunión de amigas y mis hijas estaban en casa de unas compañeras estudiando para un examen de su escuela. Estaba en la sala viendo la televisión cuando entonces escuché en la cocina un ruido muy fuerte, como si alguien se hubiera caído o hubieran tirado al piso algo con violencia. Así fue. Al llegar encontré algunos objetos de cerámica destruidos en el piso. Al acercarme más empezó a sentir un ambiente muy extraño en el lugar, algo que nunca antes había sentido. Asimismo,
Un horrible olor a podrido, como a carne en descomposición, empezó a hacerse notable, y mientras iba por la escoba y el recogedor, noté como una extraña y enorme sombra pasaba por entre el final del corredor, el que conecta las habitaciones con la sala y la cocina de la casa. Empecé a sentirme asustado, nervioso, pero me limité a limpiar y luego echar todo al cesto de basura en el patio de la casa. Al regresar noté de nuevo el olor a podrido, el cual también fue muy notorio para mi familia al regresar. Andrea, una de mis hijas, comentó que había escuchado y leído relatos en los que el olor a podrido en una casa junto a los objetos que se caen o las sombras que pasan sin que podamos verlas bien son antecedentes de algún espíritu que habita la casa o que fue enviado para hacer daño. Yo no era creyente de nada de esto y solo le dije que tal vez había sido una coincidencia lo de los objetos y que seguro el mal olor venía del drenaje cercano, que yo me había sugestionado demasiado en el momento. Y de repente cesó el mal olor y el frío que se sentía en la casa, y nos fuimos a dormir todos. Pero entonces empezaron a ocurrir más hechos de índole paranormal. La noche siguiente mis hijas se despertaron asustadas. Llegaron llorando a la habitación de mi esposa y mía, diciendo que primero sintieron que les movían la cobija hacia abajo, como queriendo quitárselas, y que ahora el olor a podrido inundaba su habitación. Pero que lo más extraño era lo que habían visto posado frente a su ventana. Un enorme y horrible pájaro similar a un buitre, pero más grande, que parecía mirar hacia adentro y que intentaba romper el vidrio a picotazos. Aterradas por lo que veían afuera, tardaron un momento en reconocer lo que estaba dentro de la habitación con ellas. En la esquina derecha había un hombre alto, con gabardina negra, al cual no le podían ver el rostro en la oscuridad, pero que parecía señalarlas con unas horribles manos de aspecto cadavérico. El hombre hizo un movimiento. Se movió como si estuviera emitiendo una carcajada macabra que ellas no pudieron escuchar antes de salir corriendo del lugar. Todos aquella noche nos quedamos en vela en la habitación principal y llamamos a mi mamá y a mi suegra para comentarles sobre el horrible suceso vivido por las niñas. Al poco rato las dos llegaron a casa. Ellas dijeron sentir también frío y algo extraño en el ambiente, como si hubiera algo ahí, algo maligno. Al día siguiente pedí licencia en mi trabajo por unos días, ya que por recomendación de nuestras familias acudimos con un sacerdote para que fuera a la casa, para que la bendijera, para tratar de alejar ese mal que tan de repente había llegado a nosotros. El padre llegó esa tarde y rezando y echando agua bendita por la casa, dijo que con aquello bastaría para alejar cualquier presencia maligna que estuviera ahí, que él también podía sentirla, que sabía que no era un invento de nosotros ni sugestión. Incluso diría que lo vi bastante temeroso, pero terminó la bendición y luego se fue. Aquella noche no sucedió nada fuera de lo común, y así por 3 noches más, pero mis hijas seguían durmiendo en la habitación principal junto a nosotros, pues no querían ni acercarse a su cuarto. Solo se atrevían a hacerlo de día para sacar lo necesario para sus actividades. Hasta este momento no había relacionado en lo absoluto lo que estaba pasando con aquella persona que me atendió en el banco, pero no sé cómo fue que recordé sobre aquello, que regresó a mi mente aquel suceso, pero por supuesto que no había ninguna forma de relacionar una cosa con la otra. Entonces llegó el momento más difícil. La cuarta noche después de la bendición del sacerdote fue espantosa. Estábamos todos ya durmiendo aproximadamente a las 12:30, cuando de pronto se escuchó en la ventana un ruido, como un picoteo. Normalmente las cortinas siempre están recogidas, por lo que al despertarme de inmediato pude ver a ese horrible pájaro que mis hijas habían visto noches atrás, intentando romper el vidrio a picotazos. Realmente me quedaría corto al describirlo. Era horrible, con unos ojos rojos penetrantes y una mirada maligna. Me asusté mucho y empecé a sudar frío. Mis hijas y mi esposa lo vieron también, y pudieron mantener la calma hasta que vieron que aquel animal había logrado romper una parte de la ventana. Ahí empezaron a llorar y a gritar del miedo. En cuanto la rompió, vimos cómo emprendió el vuelo y se posó sobre la terraza de una casa vecina. Desde ahí, parecía mirarnos todavía.
Salimos todos corriendo, desesperados, para huir de la casa hacia donde fuera. Pero entonces en la cocina todo comenzó a funcionar sin que nadie lo prendiera. La llave del grifo del lavaplatos estaba abierta, el microondas prendido. Los platos caían al piso y las sillas del comedor se volteaban solas. Una de ellas voló hacia nosotros impactando violentamente en la pared. El olor a podrido era aún más fuerte en ese momento, pero corrimos y logramos llegar a la puerta para tomar el coche, para salir por fin de ahí. Pero al alejarnos vimos parado en la casa la silueta de aquel hombre que mis hijas habían visto en la habitación. Era muy alto, vestía una gabardina negra y un sombrero. Recuerdo que lo iluminamos con las luces del coche y pudimos ver su rostro por primera vez, desfigurado, y seguía sonriendo con sus dientes negros. Parecía realmente como si un cadáver hubiera vuelto a la vida, y sobre su hombro derecho se posaba aquel horrible pájaro, aquel buitre. De nuevo se movió. De nuevo parecía lanzar una carcajada muda y horrible, y aceleramos rápidamente para perderlo de vista por fin. Llegamos a casa de mi mamá. Mis hijas bebieron té y se calmaron después de llorar un buen rato. Mi esposa igual. Yo seguía en shock. No podía creer lo que pasaba. No pude dormir el resto de la noche y me pasé pensando alguna forma de solucionar esta horrible situación que estaba afectando a mi familia y a mí. No hay nada peor que no saber cómo resolver una situación de este tipo. Por la mañana siguiente solo me tomé un café y fui junto a uno de mis hermanos a mi casa. Tomamos ropa de mis hijas, de mi esposa, mía, algo de dinero que teníamos ahí y algunas cosas personales. Al entrar en la casa todo parecía en calma, aunque las sillas y los platos estaban rotos. Los muebles de la sala presentaban arañazos y las camas de ambas habitaciones estaban todas revueltas, para nada como las habíamos dejado nosotros. El olor a podrido ya no se sentía, pero la casa aún guardaba la sensación de un pesado ambiente. Salimos tan rápido como pudimos, sellamos la casa y nos dirigimos a casa de mi mamá. Mi familia intentó salir a hacer sus actividades normales y acordamos quedarnos ahí hasta encontrar una solución. No sé cómo explicarte cómo lo relacioné con lo que había pasado en el banco, cómo empecé a soñar con aquella hoja firmada, con aquel joven desesperado, con ese ultimátum, con mi negativa a comprarle cualquier tipo de seguro. Pero la firma, no dejaba de pensar en aquella firma. Hasta entonces tomé un baño, desayuné algo y me dirigí hacia la sucursal donde me había atendido aquel muchacho. Me comentaron que estaba de vacaciones. Entonces tomé un baño, algo de desayunar y me dirigí hacia la sucursal donde me había atendido aquel muchacho extraño. Me comentaron que estaba de vacaciones. Pedí más información de él, dónde vivía o su teléfono, pero me dijeron que por cuestión de políticas internas y de cuidado al empleado, no podrían darme esa información. Por más que les insistí, no me quisieron dar nada, ninguna opción para buscarlo en el momento, y por eso acudí contigo. Por eso vine a otra sucursal para ver si algún otro ejecutivo del banco lo conocía y podía brindarme algo de información, lo que fuera. Probando suerte, más bien, es como llegué hasta ti. Algo me hizo creer en el Señor. Algo me hizo creer que en realidad necesitaba ayudarlo. Claro que no conocía a la persona que me estaba describiendo, pero empecé a preguntar entre mis compañeros hasta que una lo reconoció. Me dijo el nombre de la sucursal donde lo encontraría. Yo había tomado los datos del señor, y esa misma noche fui a buscarlo a la dirección que me había dejado. Sentía una necesidad por ayudarlo. Le hablé de una persona que yo conocía, la que alguna vez fue contratada por mi ex-suegra para realizar una sesión en la cual se pidió el descanso en paz y eterno de un par de sus familiares, cuya manifestación espiritual en una casa de campo propiedad de su familia, donde ambos habían fallecido, era terrible y estaba causando demasiados problemas en su momento. Esas manifestaciones cesaron y la casa volvió a la calma y nunca volvió a pasar nada más. Incluso yo llegué a verlos en alguna ocasión, pero esa historia se las contaré después. La cuestión es que aquel problema se había resuelto y yo pensé que quizás esta señora, que ya conocía, podía ayudarle al cliente.
Aquella persona vivía en un poblado llamado Cuicatlán, a casi 3 horas de Oaxaca capital. Este era un pueblo conocido por ser cuna de brujos, santeros y demás personas relacionadas a este tipo de cosas aquí en el estado de Oaxaca. El señor me agradeció muchísimo la información e incluso me invitó a ir con él ese mismo fin de semana para buscar a aquella señora y que pudiéramos hablar con ella para pedirle ayuda. No entiendo por qué, todavía no entiendo, pero acepté, y así nos dirigimos el sábado muy temprano hacia allá, junto a la esposa del señor y uno de sus hermanos. Encontramos a la señora en su casa. Se acordó de mí inmediatamente, me saludó muy amable. Le explicamos el problema por el cual la buscábamos, y ella procedió a realizar un ritual en aquel momento con el señor, con su hermano y con su esposa, y hasta conmigo. Nos realizó una limpia con hierbas, huevo y alcohol, y luego llevó solo a la pareja de esposos a un cuarto pequeño y cerrado, en donde los acomodó en un círculo de fuego formado por hierbas regadas con alcohol. Realizó algunas oraciones. Después la señora llevó las cenizas de las plantas a un viejo horno de leña que tenía en su patio. Lo siguiente es muy difícil de creer, hasta para mí al recordarlo. Nos quedamos muy asombrados porque, cuando el carbón empezó a calentarse con las cenizas, tomó forma del rostro de una anciana, de un muchacho joven y de un hombre de edad avanzada. El señor reconoció de inmediato uno de los rostros, el más joven. Era aquel muchacho que lo había atendido en el banco. La anciana se parecía mucho a él, por lo tanto pensamos que podría ser su abuela o su mamá. Y el hombre de edad avanzada, dijo la señora curandera que era un espíritu que estaban utilizando para atormentar a la familia en represalia. Nos dijo que la anciana era una bruja que se había encargado de realizar este mal, dado que su familiar estaba a punto de perder el empleo por su bajo desempeño, y aquella póliza de seguro que le ofreció el señor pudo haberlo ayudado a conservarlo. Nos explicó que hay personas que pueden llevar la maldad a límites insospechados por cuestiones tontas personales, y que había que actuar lo más rápido posible y realizar la limpia a la casa y alejar el espíritu y romper el maleficio. Dijo que el mal estaba en su casa y que ella se los mostraría. Quedamos con la señora de que se presentaría al día siguiente en la casa del señor y que le tuvieran ciertos materiales que iba a necesitar para el trabajo. Regresamos a Oaxaca capital un poco entre asustados, confundidos, pero aún así con esperanzas de solucionar lo que estaba pasando. Yo volví a mi casa y aquella noche tuve un sueño horrible. En él pude ver de cerca a un hombre de edad avanzada, aquel tercer rostro en las cenizas, saliendo de un agujero en la tierra en un viejo panteón. También vi a un buitre posándose a un lado de aquel agujero. Desperté sudando frío y ya no pude dormir, pero aún así estuve presente al otro día en el final de este extraño suceso. La señora llegó muy temprano. Ya la pareja de esposos tenía todo listo en cuanto a los materiales les habían solicitado. Entramos a la casa y efectivamente se sentía un terrible olor a carne podrida, penetrante como yo nunca antes lo había sentido. La curandera de inmediato empezó a orar y rociar agua bendita, asimismo pidiendo con gritos la salida del mal de aquella casa que pertenecía a Dios y no al mal. Entonces comenzaron las manifestaciones. Las puertas empezaron a azotarse de forma violenta. La pantalla de la televisión se cayó al piso y se rompió, y se escuchó de fondo esta vez una horrible carcajada por toda la casa. La curandera estaba sudando frío y estaba incluso derramando lágrimas, pero continuaba con su ritual de manera muy firme. En algún momento cayó de rodillas con su rosario en la mano, visiblemente agotada, y le ayudamos a levantarse. Estábamos todos asustados, pero ella nos pidió permanecer juntos y que no saliéramos hasta que el mal se hubiera ido del todo. Y de repente ocurrió. Aquel horrible sujeto con gabardina negra, el mismo que yo vi en mi pesadilla la noche anterior, estaba ahí, en la sala, parado y riéndose, maldiciendo con una voz que parecía salida del infierno, pero las oraciones, las hierbas y el acercamiento de la curandera hacia él hicieron que poco a poco cayera de rodillas, que mostrara un rostro lleno de tristeza y no de maldad.
La curandera le pidió irse, le pidió que descansara en paz. Le dijo que ella se encargaría de romper el nexo maligno que lo había traído a tratar de destruir la paz de aquella familia. Y entonces vimos cómo lentamente se fue empezando a desvanecer, pero con el rostro un poco más iluminado, hasta que una especie de luz se reflejó en él antes de desaparecer por completo. Escuchamos una especie de graznido afuera y todos pensamos en aquel pájaro, en aquella horrible ave, y justo después escuchamos algo parecido al grito de una mujer muy vieja en el patio, y la casa de pronto volvió a una increíble normalidad. A pesar de que había muchas cosas destruidas, el ambiente pesado empezó a desvanecerse de repente. El olor a podrido se fue y todo pareció estar en paz, en calma. Luego de esto, la señora nos realizó otra limpia ahí en la misma casa, de forma rápida, y entonces le pidió al señor que regresaran sus hijas para hacerles una limpia a ellas también, para que pudieran entrar protegidas. Nos hizo ir antes al patio. Llevamos una pala, sal, alcohol y rezamos todos junto a ella. Señaló un lugar y ahí cavamos, y a muy poca profundidad encontramos una bolsa de color negro muy pequeña, la cual tenía en su interior un deteriorado hueso de un muerto, tierra de panteón y fotos del señor de la casa y de su familia cruzadas con alfileres. Las fotos habían sido tomadas cuando ellos entraban a la casa, ahí cerca, según logramos distinguir. Después procedimos a quemar todo con sal y alcohol, y luego las cenizas las regamos con agua bendita. Finalmente oramos como lo pidió la curandera. Al terminar respiramos muy profundo todos. Fueron las niñas y se les hizo la limpia, y entonces la familia volvió finalmente a su casa, ya sin peligro alguno. La curandera cobró una cantidad bastante simbólica a la pareja, pero vi cómo ellos le dieron mucho más de lo que les pidió en agradecimiento, y así se marchó. Yo regresé a mi casa y no volví a tener pesadillas, ni a tener ninguna secuela de todo este suceso. Nunca entenderé por qué sentí esa necesidad tan fuerte de ayudar a esta persona, como si fuera mi responsabilidad. En cuanto a la persona que parece haber originado todo, efectivamente fue despedido del banco cuando regresó de vacaciones y nunca supimos más de él. La familia afectada volvió a su vida normal dentro de aquella casa, siguiendo las instrucciones para realizar la reparación de todo. He vuelto a ver un par de veces al señor, que ahora va a nuestra sucursal. Todo parece normal, pero su aspecto sí quedó muy afectado. Se sigue viendo como una persona infinitamente mayor. Esta es mi historia. Seguramente muchas personas no van a creerla. Para mí, como ya les dije, también resultaría imposible de creer si no lo hubiera vivido. Eso suele pasar, comunidad. Espero nunca vivan algo horrible que les haga empezar a creer.